La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 25 de febrero de 2024. Toma el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, de versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían que querían decir aquello que resucitar entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este evangelio lo conocemos, esta parte del evangelio lo conocemos como la transfiguración del Señor. Pero no es que Jesús se transfigure, se cambie, no. Él elige 3 discípulos. Estos 3 discípulos los elige para abrirle los ojos del mundo a los ojos espirituales. Este es un don que puede dar Dios a cualquier persona. Es decir, poder ver lo espiritual al mismo tiempo que lo material. ¿Y por qué al mismo tiempo? Porque ellos entre sí se veían. Entre los 3 apóstoles se veían, pero también estaban viendo a Jesús tal cual era, con toda su divinidad. Y fuera de eso, podían ver a quienes ya no estaban encarnados, ya no estaban en este mundo, que eran Moisés y Elías. Ese don lo puede dar Dios a quien quiera. Por eso eligió 3, por eso Él los elige. Nosotros no elegimos los dones, nosotros no podemos decir yo voy a rezar mucho para alcanzar el don de poder ver el Hades o poder ver lo espiritual al mismo tiempo que lo material. No, es Dios, es mismo Cristo quien elige a quien quiere dárselos. Así que no hay un método para alcanzarlo, no hay un método para que nosotros podamos decir si yo hago determinado tiempo estas oraciones voy a recibir ese don. No, los dones no se buscan, los dones se reciben, los carismas se reciben con agrado. Pero le decía, qué bien se siente aquí. ¿Y por qué dice que bien se siente aquí? Porque es lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos ese don, cuando los que hemos recibido ese don, al ver todo espiritualmente, se siente una alegría, una tranquilidad, una paz que da al Espíritu. Y por eso muchas personas le preguntan a uno: ¿y usted no le da miedo estar viendo eso? ¿Usted no le da miedo ver los ángeles, los demonios, todas las entidades espirituales al tiempo que ve el mundo material? Pues no, lo que se siente es una paz. Es una paz constante, porque nuestros ojos espirituales no van conectados al cerebro, van conectados al espíritu. Y por eso se siente paz al utilizar estos carismas, al utilizar este don. Pero ese don va ligado también de la voz. Recuerden que ellos se sintieron cubiertos por una nube y una voz que les decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Es una voz que tampoco la escuchan los oídos humanos. Se escucha una voz con los oídos espirituales. Y esa es una comunicación que uno puede tener dentro de esa vida espiritual, dentro de esa forma espiritual. Jesús les advierte y les dice: no le cuenten a nadie. De esa misma manera nosotros quienes hemos recibido ese don, no le contamos casi a nadie. ¿Por qué? Porque esto es difícil de explicar,
porque como las personas o la mayoría de personas no lo han visto, no lo conocen, no lo escuchan, entonces normalmente nos catalogan como mentirosos o nos catalogan como personas que realmente estamos mal en el cerebro. Por eso le decía, no lo hagan hasta que el Hijo de Dios no resucite, no se ha levantado entre los muertos. El Espíritu Santo puede elegir a cualquiera. Lo que tenemos que hacer con los dones es, primero, aceptarlos con alegría. Segundo, guardar mesura con ellos, es decir, prudencia. Mantener prudencia con lo que Dios quiere manifestarnos. Y ponerlos al servicio de nosotros mismos y al servicio de los demás. Por eso, cuando Jesús elija a alguno de ustedes para que lleve en su ser un carisma o un don como este, que es abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales, la comunicación con ángeles, el dominio de ángeles, es un carisma de mucha prudencia, porque se puede ver lo interior de las personas, sus pensamientos, y se puede también sentir lo que los demás sienten, y se puede también ver lo que los demás no ven. Y es allí donde siente uno la paz del espíritu, porque el cerebro de nosotros no se cansa de ver esas presencias espirituales. Se siente bien, como lo decía Pedro, que bien se siente aquí. Pero cuando nosotros queremos explicarlo, nos queda un poco difícil hacerlo, porque la experiencia de los demás no alcanza a imaginar las sensaciones o lo que uno puede estar viendo y sintiendo, como lo manifestó Pedro. Por eso aquí decía, ellos no sabían lo que decían, porque realmente no se estaban dando cuenta en ese momento que era lo que pasaba. Los carismas, los dones de Dios los da Él. No los alcanzamos. No pienses que porque entres en algún grupo de crecimiento espiritual en determinada parte, en determinada parroquia, en determinado movimiento, no pienses que tú, por llevar tiempo, por rezar ciertas cosas, llevar ciertos hábitos, vas a alcanzar el don de sanidad, o alcanzar el don de liberación, o alcanzar el don de los ojos abiertos al Hades, es decir, el don de los ángeles. Eso no se alcanza así. Aquí mismo te das cuenta que Jesús elige a 3. Es a quien elige Dios. Así que no te dejes engañar tampoco de personas que quieren involucrar tu cerebro diciéndole tienes que avanzar, tienes que hacer ciertas oraciones para que tus carismas puedan llegar. Los carismas no llegan así. Los carismas se dan, son un regalo exclusivo de Dios que los da a quien quiere y a quien elige. Diferente es que quieras alcanzar el reino de los cielos y que lleves un periodo de oración, una constante oración. Eso es alcanzar el reino de los cielos. Pero recuerda que Jesús ya colocó carismas en ti. En todos nosotros ha colocado carismas desde el bautismo. ¿Qué hay que hacer? Es empezar a manejarlos, es empezar a cultivarlos, a dar fruto con ellos. ¿Cómo descubrirlos? Bueno, a veces es difícil descubrirlos porque estamos tan sometidos al mundo que nos queda difícil saber que hay una parte espiritual en nosotros que puede sobrepasar el mundo. Yo te aconsejo la oración de silencio, que te ayudes mucho en la oración de silencio, que te ayudes mucho en los salmos, en proclamar salmos. No te estoy diciendo con esto que así se alcanzan carismas, no, así se descubren los carismas que tienes. Cuando lo descubras, pues también es bueno buscar un guía espiritual, alguien que ya haya desarrollado carismas, para que te enseñe, para que te ayude a poder dar fruto en ellos. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre.
Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.